Hola, bienvenida a mi nuevo formato de No voy a pedir permiso, donde hablamos y pensamos en voz alta. El tema era, ¿por qué las mujeres aprenden todo a los 13 y los hombres nada? Aquí, cuando veas esto, Dani Editora, cortas este pedazo y busca esos reels y ponlos. No sé cómo lo vas a hacer, pero los vas a encontrar y los vas a poner. Pero sí, lo sostengo. Ay, aquí deberías de poner el meme de y lo sostengo, pinche vieja. ¿Cómo me dijo? Pinche vieja. Y lo sostengo. Me hace bien chida esa ruca con ese meme. Bueno, ya. Corte y pausa. Aquí podemos aprovechar la pausa. Ok, entonces lo que hice fue. Lo que estaba haciendo es preguntarme de dónde me saqué esto de que yo soy muy madura para mi edad. Cuando eres muy maduro para su edad es porque como que está en otra clase de conversaciones que los de las personas que tienen tu misma edad. Sí, o sea, era lo que yo entendía. Ahora sí, yo no era consciente de que sentía que lo sabía todo a los 13, pero sí me identificaba como una persona, lo que ahora yo intuyo que es etérea. Por supuesto que sí es etérea, mira, dice etérea, femenino de etéreo, describe algo intangible, sutil, sublime o delicado, a menudo asociado con lo celestial, vaporoso o fuera de este mundo. Yeah. Es que aquí hacen falta unas imágenes de hadas, Barbies, bosques, o sea, Barbie, pero Barbie película, no real. Es otro mundo. Si tú eres alguien que piensa que las muñecas Barbie y las películas son lo mismo, creo que estás en un error porque no has visto esas obras de arte. ¿De acuerdo? Ok, continuemos. Entonces sí, yo como que a los 13 y en adelante, algo que he sentido es que soy especial. Siento mucho, conecto mucho con las personas a través de lo que están diciendo. Entonces, cuando entré en secundaria, llegué a conclusiones acerca de la espiritualidad muy joven y me di cuenta de que había algo como una relación íntima que yo tenía de la que no podía hablar con las demás personas porque o era tema de burla o era una cosa que yo no sabía expresar y no, no, no. O sea, ni siquiera sé cómo decirlo ahora, pero el tema es que yo tenía mucho interés en qué es la vida. Es una de las preguntas que siempre me ha acompañado. ¿Qué son las relaciones? ¿Qué es lo divino? Porque siempre me dicen que hay algo más de lo que yo no tengo poder. ¿Cómo me acerco a eso? ¿Cómo conozco más de eso? ¿Eso es realidad? ¿Eso no es realidad? ¿Qué es? Y con esos ojos he visto muchas cosas. Una de esas es la película de Mártires. Es una película que yo compré en el tianguis de los sábados, porque ese de ahí, mi pueblo, es mi dealer de toda la secundaria. No sé cómo, pero siempre se sacaba, era un puesto de estos que se especializaba en cine. Ya fuera de los de cartelera o de esas películas que un día estabas en casa y decías, ay, como que quiero ver Bambi. Podías ir al tianguis y él seguramente la iba a tener porque era coleccionista. Yo iba con mi mamá y estábamos buscando ver algo de terror porque siempre nos gustó ver pelis de terror juntas. Él nos dijo, no, pues eso está chido, me la encargaron. Era la de Mártires. La vi con mi mamá y mi mamá y yo fuimos estas cuando terminó la película. Porque es una película de terror. Así, algo que no quieres ver porque es incómodo. Mártires, dirigida por Pascal Laugier, es una de las películas más perturbadoras del cine contemporáneo. A través de la historia de dos mujeres marcadas por la violencia, la película evoluciona desde un relato de venganza hacia una inquietante reflexión sobre el sufrimiento y la posibilidad de trascendencia. Su núcleo filosófico gira en torno a una secta que intenta descubrir lo que hay después de la muerte mediante la creación de mártires, llevando al espectador a confrontar una pregunta radical: si la verdad última existe, ¿puede realmente comunicarse o solo experimentarse? Entre el horror físico y la especulación espiritual, Mártires se convierte en una obra divisiva, que oscila entre la crítica al fanatismo y una sombría meditación sobre los límites del conocimiento humano. Me choqueó porque
Yo nunca me había preguntado si había una experiencia acerca de la sensación de ser un mártir que podía hablarme de cómo se sentía estar muerto o muerta. Porque en la película el interés constante es el de qué pasa, qué le pasó a Jesús mientras era crucificado, que en algún momento se descolocó. Ay, no, amigas, me estoy dando cuenta que yo tengo gustos muy particulares. O sea, cuando me dicen, ¿qué te gusta? Eso está bien creepy. Me gustan mucho hablar de sectas, de cosas que tienen que ver con los espíritus, de las religiones, de las deidades, de la vida después de la muerte, de la muerte. Y en realidad quizá es solamente por morbo. Soy una morbosa de mierda. Pero, pero sí me apasiona encontrar esta clase de preguntas acerca de qué significa estar experimentando una emoción y que puedas dar cuenta de ella, porque yo estoy viva y yo experimento emociones. Entonces, ya, volví a conectar con todo lo que quería compartir aquí. Es decir, como que la idea es, si sientes tanto dolor físico y corporal, en algún momento dejas de sentirlo, porque ya tu mente está en otro lugar, porque yo dije te descolocas, pero también puede ser te disocias completamente y eso parte de que en la película y en la mayoría de las religiones creen que existe la mente y el cuerpo. Pero encontré en Reddit una conversación acerca de cuál entendían que era el concepto de martirio en esta película. Y están dialogando acerca de lo que leyeron en Wikipedia, de lo que ha pasado. El punto es que justo así se llama la película porque está una secta creando mártires para que les puedan contar qué es lo que ven mientras están siendo torturados hasta las últimas consecuencias, porque según estas personas hay una especie de conexión divina que te permite entender toda la vida, todo el significado de la vida. Lo cual pues es como, como cuando se puso en boga esto de que, es la partícula de Dios, es la partícula de Dios y nos va a explicar todo. El bosón de Higgs. Aquí alguien dice algo que les voy a compartir. J. Anteprenur dice, Entiendo que un mártir es alguien que muere, que es torturado y muere, sin importar las circunstancias, por su causa, por lo que cree, por su religión. Esto me dejó confundido durante la mayor parte de la película. No sé si eventualmente ignoré ese detalle para que la película funcionara o si la película me lo explicó. Le explican a Ana, que es la protagonista, el proceso de su experimento y que las mujeres jóvenes son las mejores para convertirse en mártires. Durante este segmento de la película llegué a creer que habían encontrado este problema en el pasado y después de innumerables fracasos con otros hombres, lentamente pulieron la fórmula hasta llegar a las mujeres jóvenes. Tengo en cuenta que hubo muchos fracasos que no pudieron lograr, pero creo que con la pérdida de sí misma, del ego y de la identidad, Ana quedó en una especie de síndrome de Estocolmo. El confinamiento solitario la llevó eventualmente a creer solo en el sufrimiento, en ser la víctima. La matriarca habló de esto. No había nada en que creer, porque eso era todo lo que había. Por lo tanto, sí logró convertirse en una mártir por su causa. yo concuerdo con ese comentario, porque entendí a través de esa película de terror, con el paso del tiempo y con lo que intenté entender buscando en internet, que era necesario que uno tuviera una causa para la cual vivía. Y muchas veces está diluida o no sabes cuál es, pero para ella fue clara. Había que morir y aceptar lo que le estaba pasando. Y ese aceptar lo que estaba pasando me explotó mi primer tacha espiritual y fue donde me convertí en una mujer más madura a los 13 que cualquier otro hombre. Después de leer a otros foros, yo no recuerdo cuáles estaban de moda. O sea, seguro que pudo haber sido un Yahoo Respuestas. Di con un texto que en este momento inmediatamente voy a identificar si se trata de algo bien pedorro de autoayuda, pero que en su momento se me hacía así como de que... Resulta que, tras ver la película, caí en un libro que se llama El canto del pájaro. Y son como microcuentos, pequeños textos que tienen una enseñanza. Sin embargo, el libro contiene algunas reglas
para poder asimilar estas enseñanzas. Entonces, lo que haré será decirte quién es el autor, porque me dejó con el ojo cuadrado. Anthony de Mello es un sacerdote jesuita, psicoterapeuta y escritor nacido en la India, conocido por sus obras que fusionan la espiritualidad oriental con la tradición cristiana. Sus enseñanzas se centran en la meditación, la autocomprensión y el despertar espiritual. A través de sus escritos, invitó a los lectores a descubrir la libertad interior y a liberarse de las ataduras mentales. Entonces, a ver, estamos hablando de alguien que yo creo que por lo menos puede ser considerado experto en su área, la meditación, la espiritualidad. Y hoy en día estamos tan carentes de este alimento del cuerpo y del alma, si lo entiendes así, que reencontrarme con esto me pareció obra del universo. No, me pareció muy lindo. Fíjate que justamente para escribir este capítulo, me acordé que no hace mucho estaba yo buscando en Reddit cosas y alguien puso, como el canto del pájaro, el canto del pájaro. Y yo dije, el canto del pájaro, como el libro de Anthony Mello, y lo busqué y me encontré con el texto nuevamente. Y recordé entonces que cuando lo leí no entendí nada. Este es el cuento. De entrada el libro dice que lo tienes que leer 3 veces, cada uno y de manera separada y aislada, porque no son una serie de pasos a seguir o de aprendizajes que te dé el texto ya, porque están escritos, sino que requieren de que lo introduzcas en tu mente, lo pienses y luego te proyectes cómo sería tu vida ya, asimilando lo que interpretaste del texto o lo que pensaste. Entonces dice, en cierta ocasión, un discípulo se quejaba con su maestro. Siempre nos cuentas las mismas historias, pero nunca nos revela su significado. El maestro le replicó, ¿te gustaría que alguien te ofreciera fruta y la masticara antes de dártela? A lo que yo pensé, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué me está diciendo? Y como ya tengo mi cerebro roto, lo que se me ocurrió fue pegarlo en ChatGPT. Y lo que tengo es, el cuento que traes es breve, pero es exigente. No está hecho para entenderse. está hecho para activarte. Este tipo de relato trabaja con koans, parábolas, cuentos zen cristianos, pensados para descolocar más que para explicar. La primera cosa que hay que saber es que estos cuentos no transforman información, no se cierran a un significado y tampoco tranquilizan al lector. Provocan fricción, revelan una expectativa equivocada y muestran un apego oculto. ¿Qué parte de mí se siente frustrada porque no entiende? Me preguntaba mi chat. Mi chat GPT. La parte, o sea, ahora siento que es muy claro la parábola. ¿Qué harías si alguien te ofreciera fruta y te la masticara antes de dártela? Asco, desencanto, incomodidad. De manera literal, si alguien me da su comida masticada, yo la voy a rechazar. Pero creo que el aprendizaje está más relacionado con qué pasa si a través de alguien te comes algo que es tuyo. Por ejemplo, tu vida. En este momento creo que la forma en la que más sabio me parece interpretar esta enseñanza es en decir, ¿por qué voy a vivir a través de alguien más que me dice cómo está haciendo su vida y yo solamente la estoy observando? O en palabras de redes sociales, ¿por qué estoy siendo espectadora y no protagonista? ¿Por qué no te estás comiendo tú tu propia fruta? Y a ver, aquí voy a jugar un poco con algunas preguntas. ¿En qué áreas de mi vida? Fíjate, aquí algo que creo que nos hace falta aprender a desarrollar en esta búsqueda de que nadie cree en nada, cuando ves que solamente se trata de un aprendizaje dado por una regla. Es decir, que alguien te dice, si tú crees en el universo, te vas a ganar la lotería, pues el aprendizaje o lo que estás buscando, donde probablemente se acentúe que estás aceptando una verdad que alguien más te está diciendo,
está en el hecho de que no va a venir derivado de la experiencia o de la prueba constante para buscar que esté errado, sino únicamente a través del milagro. Si al final yo obtengo lo que quería porque lo pedía a una deidad, entonces esto que ocurrió es un milagro. Y donde yo creo que está el error es ahí. Pero hay ahora tantas nuevas observaciones acerca de lo que significa el universo y lo que significa el espacio que habitamos aquí y ahora, que yo sí me consideraría un milagro. O sea, estar aquí consciente de que estoy pensando, de que tengo como compartir algo, que me puedo ver a mí misma a través de grabarme con una tecnología especializada, que me puedo conectar a la red de manera cableada e inalámbrica, que estoy en un espacio en el que me siento cómoda, tranquila y que al mismo tiempo estoy girando alrededor junto con el planeta del Sol y el Sol girando alrededor de algo en la galaxia y que la Vía Láctea está girando en un espacio que se está expandiendo más y más y más y más, como que no me parece aceptable que no lo consideremos un milagro. Pero por otro lado, no es lo mismo pensar que todo lo que tú deseas se te va a cumplir porque esta vida es milagrosa. Creo que se trata de construir, identificar qué quieres y parte de aprender a vivir es eso, porque es lo que me mantiene a mí viva, creer que vale la pena tener un motivo por el cual vivir y hacer las cosas. Pero si te comes la fruta de alguien más, porque ya te la dio masticada, entonces probablemente no sepas a qué sabe la fruta sola y ni siquiera tengas intención de buscártela. Y eso sería no tener un objetivo. Bueno, un propósito, porque objetivo no me gusta. Es más una cuestión medible que un propósito. Justamente creo que dado que este cuento tiene la intención de ser una parábola y traer una enseñanza, todos los personajes, según entiendo, tienen un significado particular porque te quieren dar cuenta de algo, pero depende completamente de tu interpretación. Entonces, en mi interpretación, el discípulo es ese algo de ti que está comiéndose algo. Bueno, no, porque en la pregunta la persona le dice al maestro, ¿por qué no me revelas el significado? Y el maestro le dice que no le puede dar la fruta masticada. Entonces, ese algo tuyo, mío, te lo presto, ese algo mío que desea obtener cosas sin pasar por el proceso de obtenerlas, probablemente está delegando la conciencia de su trabajo interior en alguien más, porque todas y todos deberíamos de tener esta noción de propósito para poder tener un motivo de vida. Y la pregunta en este caso no es cuál es tu propósito, sino debes de tener uno, y eso es distinto. Me refiero a que habrá personas cuyo propósito sea hacer la guerra y habrá personas para quien su propósito sea tener un canal de YouTube o para quien su propósito sea ser médicos, etcétera. Aquí la pregunta es, ¿cuál es tu propósito y por qué no lo estás buscando? ¿Por qué quieres que alguien más te diga cuál es? Y el maestro, en lugar de darte una respuesta, está haciendo un espejo que te dice, yo no te lo voy a dar, no te lo voy a dar masticada. Tu fruta es tu propia experiencia de vida. Es como una verdad que está viva porque tú la estás experimentando y tú eres verdadero porque estás viva. Vale la pena mostrar algo. Cuando piensas en voz alta sobre una cosa que te gustó, no necesariamente tienes que ver solo las cosas que están bien. Creo que tiene problemas el dejarte llevar solo por algo que es tan corto, impreciso y abierto a interpretaciones sin guía. Porque estando solos, pues uno puede llegar a conclusiones que pueden justificar muchas acciones nuestras que no están bien,
que merecen ser cuestionadas. Una de ellas sería pensar que si tú eres guía de alguien, puedes evadir tu responsabilidad pedagógica porque podrías decir, yo no puedo darle a mi alumno la fruta ya masticada. Él la tiene que siempre transformar en su alimento, comérsela. A ver. Por otro lado, pienso que otra cosa que podríamos juzgarle al cuento es que está romantizando la falta de guía. No me parece que sea necesario. Algo que me hubiese gustado más de forma constante sobre mis hombros hubiese sido guía, porque el exceso de libertad ha sido duro conmigo y con las personas a mi alrededor. Solo eso diré. Y está loco porque a una edad muy corta empecé a leer esta clase de pequeñas parábolas que me dejaban pensando acerca de las cosas que ocurrían a mi alrededor. Para esta ocasión se me hizo padre leer uno de esos microcuentos. No son muchos, pero tampoco los voy a grabar todos en una sesión. Sin embargo, me dejaron algo que sí es enseñanza y no nada más crítica. Y creo que ya lo dije. Vale la pena comerte tu propia fruta. Y yo podría pensar en unas jícamas, porque es lo que estoy comiendo ahorita. Una banana. Hay que pelarla y luego comenzar a sentir su textura. Tener esa experiencia, pasártelo, degustarlo, degustar la banana, degustar la banana. Me albureé ahí, como que siento que eso estuvo bien alburero. Pues no es que yo crea que carezca de valor epistémico una reflexión así de corta, o que considere que vale completamente la pena solo aprender de esta clase de textos que dejan al criterio de cada uno de sus lectoras lo que van a interpretar. Pero es un buen momento en el mundo para darle a cada cosa por su propio peso. Y la espiritualidad es una de las cosas estructurales de la vida de cada uno de nosotros como individuos. Los humanos creemos, tenemos fe, sentimos esta sensación de que debe de haber algo más allá de nosotros mismos que nos esté empujando a estar aquí, porque es un milagro. No hay sentido en creer que es una cuestión de azar la perfección con la que están dadas cada una de nuestras condiciones. No hay manera. Y de eso sí se ha encargado la ciencia y los estudios más avanzados en tecnología de demostrar. Pero entramos en una crisis de dejar de creer una vez que terminó el siglo XX y entramos de lleno a este periodo que quizá en un futuro sea nombrado como de despilfarro de la inteligencia humana. Nos ha tocado ver como generación tantas cosas, tantas tragedias y tantos momentos tan desgarradores que el propósito lo hemos estado perdiendo en función de sentirnos sin valor. A mí no me gusta eso, no le encuentro validez y por otro lado tampoco quiero defender. Es que estamos extremísimos. Ese es el tema más duro de roer en el internet. ¿Por qué somos tan duros? Si el valor es la atención, ¿por qué le damos atención a lo que más nos genera rabia en lugar de a lo que nos empuja a ser personas que valga la pena que estén aquí en este milagro que es el planeta Tierra? Esto, bueno, voy a pedir permiso. He estado como atravesando por un momento de pausa de esos que puede llevarme a dejar de hacer algo porque no encuentro el momento exacto ni las cosas que quiero decir por estarlas idealizando. Y lo interesante es que no porque lo hayas dicho en algún momento
ya nunca más lo vuelves a hacer. La parte interesante de hacer algo que te cuesta trabajo es darte cuenta en qué momento o qué situaciones te llevan a no hacerlo. Y en mi caso se debía a que estaba siendo pues costoso en términos del tiempo que pueda dedicar a hacer esto, investigar, escribir y luego grabar y editar, porque no tengo práctica en ninguna de las 4 cosas que mencioné. Entonces, además, ay, me agarré mi Siri. Además lo quiero hacer perfecto, entonces eso no funciona. Y decidí usar el tema que ya había yo prescrito para ver qué pasaba si solo me grababa. Y pasaron cosas. Me grabé, no me gustó, me di cuenta de que no valía la pena hacer una grabación sin espíritu, sin ganas de hacer algo, sin espíritu aquí presente. No, me refiero a sin ganas de compartir una cosa que nace de tu pensamiento, de tu propia experiencia. Y bien,